Hola a todos, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora están escuchando este mensaje. La idea es que esta reunión de jóvenes que va a transcurrir el día de mañana, pensamos una idea diferente. En vez de hablarles en el momento, en vivo, pensamos grabar el mensaje. Así que es un mensaje corto, tienen la posibilidad de escucharlo hoy o mañana sábado, pero por favor escúchenlo antes que tengamos la reunión mañana, porque la idea de mañana es poder discutir, charlar en los grupos pequeños lo que vamos a estar compartiendo ahora de la palabra. Así que vamos directo a la palabra. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Mientras están buscando en sus Biblias, les cuento que este es un mensaje que hemos compartido con nuestra casa de fe. Es solo un extracto, obviamente, de una idea, de unos principios que está bueno poder meditarlos en este tiempo tan especial que estamos viviendo como iglesia, pero también como humanidad, en todo el planeta Tierra se están viviendo un montón de cambios y un montón de cosas que se están gestando. Dice Génesis 1, versículo 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A veces la idea es que podamos meditar en algunos conceptos, en algunos principios, y aquellos que tenemos más años dentro del Evangelio, que conocemos un poco más desde adentro de la iglesia, nos dimos cuenta, bueno, junto con el pastor Enrique y otros pastores, que hay muchos conceptos que se tornaron religiosos y se alejaron un poco de la verdad. Entonces, lo apostólico, desde que el apóstol Ben ha venido a Argentina, nos ha estado ayudando a escudriñar las escrituras de una manera diferente y sacarnos algunas telarañas o algunos mitos o algunas cosas que no son tan certeras. Y una cosa que yo estaba meditando en este tiempo y también junto con Sandra, mi esposa, estuvimos compartiendo, en realidad lo que hicimos fue esto. El apóstol Ben por Facebook y a los hermanos, a los hijos espirituales de él, estuvo compartiendo y está compartiendo una palabra por semana. Esta es una palabra que él estuvo compartiendo en el mes de marzo. Desde esa palabra nosotros diseminamos un poco el mensaje o lo partimos un poco mejor. Partirlo quiere decir hacerlo un poquito más claro y profundizar en algunos puntos. Y hemos estado hablando un poco mi esposa, un poco yo, un poco Samantha también. Y el concepto que a veces debemos cambiar en cuanto a Dios es que si bien Dios es luz, es pureza y Él se manifiesta en una esfera de luz y Él es santo, eso es una verdad que no va a cambiar. También tenemos que ver que no hay ningún contexto, no hay ningún lugar en el cual Dios no pueda obrar. ¿Sí? Esa es la palabra, Dios no pueda operar. Más allá de las circunstancias, más allá de lo que ocurra, Dios quiere siempre operar en nuestras vidas. Y es más, a veces Él aprovecha ciertos escenarios para manifestarse de una forma u otra especial en ciertos tiempos y en ciertas temporadas, y lo ha demostrado a través de toda la historia. Por ejemplo, lo que vemos ahora es algo diferente que está ocurriendo en el mundo por causa de esta pandemia que se está viviendo. A lo que me quiero referir es que Dios, no es que Dios haya creado esta pandemia, lejos está de mí decir eso, pero sí Dios se vale de toda circunstancia, sea buena o sea mala, para mostrar su poder, para revelarse a sí mismo, para llevarse la gloria a Él y manifestar lo que hay en su corazón, sobre todo a aquellos que son sus hijos, y también darse a conocer de alguna manera a aquellos que no lo conocen. Dice este versículo en Génesis 1, del 1 al 2, lo que está expresando está hablando como un panorama, está mostrando un cuadro de una situación muy grave que estaba aconteciendo sobre la tierra antes que Dios comenzara a crearnos a nosotros y a crear todo ser vivo. Todos sabemos, calculo, por más que tengamos pocos o muchos años en la iglesia, que cuando Dios creó, la tierra estaba en un absoluto situación de caos, ¿sí? Dice que estaba desordenada, vacía y que había tinieblas sobre la faz del abismo, ¿sí? O sea, todo esto nos muestra un caos terrible. Para hacértelo más gráfico o doméstico, pensá esos días en tu casa donde no se puede ni habitar ni moverte, porque dejaste la ropa tirada, porque tu mamá no lavó los platos, ni vos tampoco, ni tu papá, ni nadie que estaba en la casa se le ocurrió barrer, limpiar. Imagínate el tremendo caos que puede haber a veces en ciertas casas. No sé, quizás ustedes son más ordenados, nosotros somos 5 y a veces
hay que decir, paremos la pelota y empezamos a acomodar porque acá no se puede vivir si uno no mantiene la limpieza y el orden día tras día. Y eso mismo estaba aconteciendo en los días previos a la creación de la Tierra, del universo, de todo lo que vemos como ser vivo delante de nuestros ojos. Pero aún así Dios se valió de ese caos para hablar. Y dice que todo lo que empezó él a hablar se empezó a crear, se empezó a hacer, se empezó a formar, no por el caos, sino por lo que Dios hablaba. Entonces, si miramos un poquito más detenidamente en la palabra, a veces está bueno poder ver las terminologías de algunas palabras en el griego, en el hebreo. En este caso del Antiguo Testamento hay que ir al hebreo. Y la palabra creó Dios, es la palabra bará, que se refiere a crear de una forma diferente. De hecho, solo Dios puede crear de esa manera. El verbo crear, en el original, este verbo crear, porque para el verbo crear hay muchos verbos en hebreo y en griego, este verbo crear que se usa y que lo traducimos siempre como crear en la Biblia, en realidad, si vamos a hablar bien hebreo, solo puede crear Dios. Es una forma de crear que solo Dios puede crear. No lo puede hacer un ser humano, ¿sí? Entonces, lo que está hablando acá es que Dios creó los cielos y la tierra de la manera que Él solo lo puede hacer. En la versión amplificada de la Biblia, dice que Él creó desde la nada. Es así y no es tan así. O sea, creó desde la nada significa que Él creó algo que no existía antes. Y sin material físico. Pero no estoy tan de acuerdo que Él creó de la nada en el punto en que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, a representar como la representación de Él mismo. ¿Se entiende? Entonces hubo algo que Él tomó de referencia, y lo que Él tomó de referencia para crear fue sí mismo, Él mismo. Y dice que a imagen y semejanza nos creó. O sea que Él nos creó a partir de quién Él es, de su esencia, de su naturaleza. Entonces, por eso es nuestro Padre, por eso es nuestro Creador. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que esa forma Dios creativa que tuvo, esa forma de formarnos, no tuvo un antecedente previo. Les explico esto. Cada vez que algo se fabrica, se llame como se llame, una modista para hacer un vestido, ¿qué tiene que tener? Primero un patrón. Y a través de ese patrón lo crea. En las fábricas, cuando se elabora un producto, siempre hay también un molde, algo primario. Tiene que haber un primer producto, una primera... no sé mucho de cosas técnicas, pero siempre tiene que haber como un patrón o un molde, un patrón. Cuando uno en repostería o en cocina sí me gusta cocinar, así que sé un poco más, tiene que haber una receta. Bueno, Dios no tuvo receta. A eso se refiere cuando dice creó de la nada, o este verbo crear. Yendo un poquito más adelante, cuando me refería a lo del mito o a lo de los conceptos que a veces tenemos, que solo hablamos de Dios en cuanto a luz y en cuanto a pureza, también Dios muchas veces se manifestó en medio de la oscuridad. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos confirma que a veces sucede de esa manera. No podemos encasillar a Dios a un lugar solamente de pureza o de luz, o a encerrarlo en las cuatro paredes de la iglesia, porque Dios también se valió muchas veces de tempestades, torbellinos, tormentas, oscuridad, para manifestar quién Él es. Y se los voy a demostrar con la palabra. Dice, la primera evidencia es esta. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, a pesar de que había caos, desorden y oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía. Tengan eso en mente, hagan un punto ahí y guárdenlo en su memoria. Por otro lado dice, Isaías 48:11, dice, por amor a mí mismo, dos veces lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Acá me voy a detener. Cuando dice que mi gloria no la daré a otro, en otra versión también dice, mi honra no la daré a otro. En la versión nueva, traducción viva, dice, mi gloria no la compartiré con ídolos. Dios siempre quiere tener la gloria y la honra para Él mismo y no quiere que se comparta con ningún otro ídolo. Ídolo se puede llamar un grupo de música, ídolo se puede llamar al dinero, la casa, mi esposa, mis hijos, cualquier cosa se puede convertir en un ídolo y amarlo más que a Dios. Perdón.
Y Dios no quiere que pongamos a nadie en el lugar que Él solo se merece. Por un lado, el concepto es ese. Pero por otro lado también, esto de no compartiré mi gloria con otro, tiene que ver con que Dios no va a compartir quién Él es con otro. Gloria quiere decir sustancia, esencia. O sea que cuando hablamos de gloria o de la gloria de Dios, es la esencia de quién Dios es, la naturaleza de quién Dios es, el carácter, quién realmente Dios es. Eso que Dios es no lo va a compartir con otro que no sea con Él mismo. Pero si entendemos, por los principios que calculo que sus pastores les deben estar enseñando, nosotros somos parte de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, formamos parte de su cuerpo. Formamos parte de quien Él es. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces, adaptando este versículo a nosotros, Él sí quiere compartir su gloria con nosotros. Su esencia, su naturaleza, su carácter. Quien Él es, lo quiere compartir con nosotros. Porque nosotros no somos otro, somos Él. Somos parte de Él. Perdón, no es que seamos Él. Somos parte de quien Él es, no somos otro. Por un lado eso. Por otro lado, dice, no cederé mi gloria a ningún otro. Si vamos a otro versículo de 1 Reyes 12, dice que Salomón en una instancia declaró esto, escuchen atentamente. Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. Miren qué loco, por lo que les decía antes. Pensamos, no, solo Dios vive en la luz, Él está en luz, Él es luz, no puede compartir con las tinieblas, y es verdad. Pero a veces, a través de la oscuridad, Él se quiere mostrar igual. Y se lo ha visto. Ejemplo, en Egipto, cuando hubo toda la matanza de los primogénitos, había oscuridad, sucedió a la noche, había muerte, había desastre. Sin embargo, Dios se mostró liberando a su pueblo. Él se reveló en medio de esa oscuridad. Y así en muchas otras cosas. Dice, entonces, después dice en el versículo 13 ahí de 1 Reyes 8. Pero yo, o sea, Salomón, he edificado una casa por morada, un sitio en la que tú habites para siempre. Está hablándole a Dios, está orando Salomón y está diciendo, vos Dios decidiste y has dicho que habitarías aún en la oscuridad. O sea que aún la oscuridad no es un impedimento para que tú habites. Sin embargo, yo he decidido edificarte una casa. Salomón se destaca como rey por muchas cosas, principalmente por su sabiduría, pero también por el amor heredado de su padre por edificarle un templo a Dios. David no se lo pudo edificar porque había tenido mucha relación con las guerras y Dios le dijo, no, en tus manos hay mucha sangre, pero Salomón sí lo podrá hacer. Salomón podrá edificarme casa para mí. Y en el corazón de Salomón estuvo por edificar un templo. Hoy no estamos edificando un templo físico, o sí algunos pastores, pero no es lo más importante, aunque es necesario tener un templo físico. Lo más importante es edificar el templo de Dios, la casa de Dios, que es lo que formamos parte a través de cualquier manera, ¿sí? Teniendo seres vivos alrededor. Por ejemplo, ahora nuestro templo es online, es Zoom, es WhatsApp, es un templo... ¿Por qué? Porque no dependemos de las cosas físicas, sino de lo espiritual. Nuestra conexión es espiritual. El versículo 14 dice, luego volvió el rey su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba de pie. O sea, estuvieron muy atentos a lo que Salomón estaba diciendo. ¿Qué hizo Dios? Valerse de la oscuridad para aparecer, para mostrarse. Otro ejemplo, Job 9:17. Dice, porque él me quebranta con tempestad. Él se refiere a Dios, si van al contexto de esa palabra. Y dice también, aumenta mis heridas. ¿Qué pasa acá? Dios usó una tempestad en la vida de Job para quebrantarlo, para humillarlo, para que Job lo escuche a Dios. Dios se valió de una tempestad. También, si van a Job 38:1, dice que Dios usa un torbellino y por medio del torbellino Dios se manifiesta a la vida de Job. De alguna manera, si ustedes buscan pueden usar, un día les vamos a poder enseñar para aquellos que no lo usan, Bible Gateway es un sitio en el cual ustedes pueden buscar por palabras en la Biblia, palabras que quieren saber, no sé, el amor de Dios, y buscarlo ahí en Bible Gateway, ver versículos que hablan del amor de Dios, o en este caso buscar sobre la oscuridad, sobre el torbellino, sobre la tormenta, y ver cómo muchos versículos se relacionan con esto. ¿A qué me refiero para ir ya llegando a un cierre o redondeo de la idea del mensaje que quería compartir? Que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, los gobiernos no saben qué hacer, aún los países más
entre comillas seguros o más estables como fueron siempre o por muchos siglos o décadas los de Europa o Estados Unidos o China mismo, que hoy se dice que las tres potencias más grandes son Estados Unidos, Rusia y China. Y sin embargo, China estuvo sacudida terriblemente por esta pandemia. Estados Unidos ahora se está teniendo el epicentro de la pandemia en Nueva York. Y está tremendo, porque los gobiernos no saben qué hacer a un gente tan capacitada, con tanta trayectoria. Optan por la economía y destruyen las vidas, y como Brasil también, como Estados Unidos, optaron por defender la economía y no parar el país, y se mueren miles y miles y miles y miles de personas. Entonces el mundo se le fue de las manos a los poderosos. ¿Es este el momento para que Dios actúe? ¿Es este el momento para que Dios se revele? Dios quiere usar la oscuridad, Dios quiere usar la tempestad o una tormenta para revelarse a este mundo de una manera diferente. ¿Qué vas a hacer vos con todo eso? Y esto también se aplica a nuestras vidas. No mires hoy la oscuridad que pueda haber todavía en tu vida. Dios se quiere manifestar, Dios te quiere seguir hablando a pesar de eso. Y una cosa que también siempre hace mucho tiempo vengo pensando y meditando, y es que a veces pensamos que cuando uno peca o cuando uno le falla a Dios, Dios te deja de hablar o Dios se esconde o se aleja. Y en realidad somos nosotros los que nos alejamos. Y lo vemos eso en un principio tremendo en Génesis. Génesis te muestra un montón de cosas, de conductas humanas a través de los diferentes personajes. Y el primer personaje que le falló a Dios fue Adán. ¿Qué hizo Adán? Ni bien pecó. Dice que se escondió por temor a Dios. Y dice que Dios le dijo, ¿dónde estás? O sea, ¿qué quiere decir cuando Dios le dice ¿dónde estás? Quiere decir que el que cambió de posición fue Adán y no fue Dios. El que cambió de lugar fue Adán y no fue Dios. El que se escondió fue Adán y no fue Dios. Igual te puede pasar a vos cuando fallás. Sos vos el que te alejas de Dios y no es Dios. Dios te sigue hablando. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que a pesar de que Adán le falló a Dios, Dios le siguió hablando y Dios lo siguió buscando. Y también en otro concepto religioso pensamos que Dios lo castigó sacándolo del Edén. Y si bien fue un tipo de disciplina, el objetivo principal de sacar a Adán del Edén, explica ahí el relato, no fue castigarlo, sino fue que Adán no tuviera acceso al árbol de la vida. Si recuerdan la historia, Adán pecó por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Había dos árboles en el Edén principales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza aquello que nos abre los ojos al mundo del alma, de los sentimientos, a las dos opciones, a lo bueno, a lo malo, a lo correcto, a lo incorrecto. Pero el otro árbol, el árbol de la vida, simboliza a Cristo mismo. Cristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que hizo Dios es, luego que Adán le falló, es poner querubines y sacarlo de la esfera del jardín del Edén, a Adán, para que no pudiera tener acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? El árbol de la vida, como bien dice la palabra, al que accede a ese árbol le produce vida, le produce algo eterno, le produce algo que continúa y no tiene final. Si Adán comía en su estado caído del árbol de la vida, le iba a producir un efecto que no iba a tener final y que se iba a continuar con el paso del tiempo y no iba a tener forma de volver atrás y de restaurar su relación con Dios. Entonces, dejemos de mirar tanto Dios me equivoco, Dios me castiga, Dios me culpa, Dios me saca, Dios me da, Dios me quita, si soy bueno, si soy malo, todas esas cuestiones y miradas religiosas, y que Dios solo se manifiesta en un ambiente de lo supuestamente perfecto o santo. Dios se quiere manifestar hoy en día a tu vida y a mi vida y a la vida de esta humanidad de diferentes maneras. Y Dios se quiere valer de esta crisis, porque ¿qué pasa? Cuando no hay crisis o cuando los gobiernos le van bien o a ciertos sectores le van bien, dejan de mirar a Dios. Hoy como nunca se dejaron mucho de hablar estupideces y están diciendo hay que volver a ser generoso, hay que compartir con el otro, hay que ayudarnos. Se volvió a pensar en que se necesita la solidaridad y tantos conceptos que en realidad nacen de un concepto cristiano o de un concepto de principios bíblicos. Cuando las cosas van bien para los países o para los poderosos, no les importan todos estos conceptos, pues les importa solamente crecer ellos. Ahora están buscando de qué manera salir adelante. Es este el momento en el que el mundo más necesita de Dios. Y dejando de pensar un poco en el mundo, es este momento para nosotros también ponernos a reflexionar y sacarnos las excusas. No hay oscuridad, no hay error, no hay problema, no hay nada que te pueda impedir
buscar a Dios de una manera diferente, conocer a Dios de una manera diferente. Y este es el mensaje que te queremos dar a aquellos que estamos siendo un poco de referentes en este proceso que estamos viviendo. Y queremos que pienses en esto y que medites en esto y que ahora cuando te vayas del grupo de compañerismo, en realidad va a ser mañana, quizás volvamos a escuchar este mensaje mañana antes de los grupos, vamos a ver, pero la idea es que cuando tengas el tiempo en el grupo compañerismo te animes, no importa si te equivocas, todos nos equivocamos, pero lo importante es que escuchemos tu voz y podamos meditar en esta palabra que estamos hablando. Y tanto los varones en su lugar como las chicas por su parte, podamos meditar en esto. Si podés escuchar este mensaje más de una vez, te va a ayudar a reflexionar en algunas cosas y volver a leer los versículos que compartimos. Dios quiere manifestarse a través de cualquier situación que estás viviendo. Quizás lo más grave o lo que más te preocupe no sea ni la pandemia, ni la cuestión sanitaria, ni económica. O sí, depende del caso. Quizás sea alguna cuestión familiar. Quizás tu tempestad, tu torbellino sea dentro de tu hogar. Dios también ahí se quiere manifestar. Bueno, muchas gracias por esta atención. La idea era que fuera un mensaje bien corto, que lo puedas disfrutar, que lo puedas estudiar y nos vemos mañana, el sábado, a las 23 horas en punto. Mañana no vamos a esperar demasiado, sino que conéctese antes para en punto empezar. Vamos a dar una tolerancia de 5 o 10 minutos y vamos a alargar así no perdemos tiempo con aquellos que se comunican puntualmente. Si tenés algún problema de conexión, háblalo con Pablo, con Avi, con quien fuere, pero queremos que mañana todos estén conectados. Después de la reunión vamos a tener un tiempo de relax, de juegos y demás. Así que puedes tomar mate y mientras jugamos online y nos divertimos un poco. Nos vemos. Buen fin de